Un anciano de aspecto humilde entra a un banco exclusivo buscando ayuda. El gerente, juzgándolo por su ropa gastada, lo humilla frente a todos los clientes. Pero cuando el anciano revela quién es realmente, ese gerente arrogante descubrirá que cometió el peor error de su vida. El reloj del Banco Diamante Imperial marcaba las 3 de la tarde cuando las puertas de cristal se abrieron con un suave suspiro mecánico. La brisa del exterior trajo consigo el aroma de la lluvia reciente, mezclado con algo más humilde, el olor de una vida vivida bajo el sol, entre el trabajo honesto y las manos cansadas. Marcelo Fuentes entró despacio, como si cada paso le costara más esfuerzo del que sus piernas podían ofrecer. Sus zapatos, gastados por años de caminar sobre aceras agrietadas, dejaron pequeñas marcas húmedas sobre el mármol impecable del vestíbulo. Llevaba una camisa de algodón que alguna vez fue blanca, ahora teñida por el tiempo en un tono crema desigual. Los pantalones, remendados en las rodillas con puntadas toscas pero cuidadosas, colgaban de su figura delgada, como si fueran demasiado grandes para él. Tenía 73 años. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas que contaban historias de sol implacable, de noches sin dormir, de preocupaciones que nunca encontraron respuesta fácil. La barba gris, sin recortar, le daba un aspecto de hombre que había dejado de preocuparse por las apariencias hace mucho tiempo. Pero sus ojos todavía brillaban con una dignidad silenciosa que ninguna adversidad había logrado apagar. Llevaba en la mano derecha un sobre manila manchado, arrugado en las esquinas, como si lo hubiera sacado y guardado 100 veces antes de decidirse a entrar. En la izquierda, sostenía un pañuelo de tela deshilachado con el que se secaba el sudor de la frente. No por el calor del día, sino por la ansiedad que le apretaba el pecho como un puño invisible. El vestíbulo del Banco Diamante Imperial era la definición misma del lujo. Candelabros de cristal Swarovski colgaban del techo altísimo, proyectando pequeños arcoíris sobre las paredes revestidas de madera de nogal. Los sillones de cuero genuino estaban dispuestos estratégicamente alrededor de mesas bajas de mármol italiano. En las esquinas, plantas exóticas en macetas de porcelana francesa añadían toques de verde vibrante. Cada detalle gritaba exclusividad, dinero, poder, y Marcelo Fuentes, con su ropa humilde y su aspecto cansado, parecía un error en medio de tanta perfección. Las primeras miradas llegaron de inmediato. Una mujer elegante, vestida con un traje sastre color marfil y un collar de perlas que probablemente costaba más que un automóvil nuevo, lo observó de arriba a abajo con una expresión que mezclaba sorpresa y desdén. Se acercó ligeramente a su bolso Hermès, como si la sola presencia de Marcelo pudiera contaminar sus pertenencias. Un hombre de negocios con corbata italiana dejó de escribir en su teléfono móvil y frunció el ceño. Susurró algo a su acompañante, quien respondió con una risa ahogada. Ambos apartaron la mirada rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Marcelo sintió ese peso familiar, esa sensación de ser invisible y demasiado visible al mismo tiempo. La recepcionista detrás del mostrador de mármol negro también lo notó. Su sonrisa profesional, la misma que había ofrecido a cada cliente durante toda la mañana, se congeló en sus labios perfectamente pintados de rojo carmesí. Sus ojos verdes recorrieron la figura de Marcelo con una velocidad calculada, evaluando, clasificando, descartando. Pero Marcelo no se detuvo. Había venido aquí con un propósito. Después de semanas de reunir coraje, después de noches enteras dándole vueltas a la idea, finalmente había decidido que tenía que hacerlo. No por orgullo, no por venganza, sino porque alguien que él amaba necesitaba su ayuda, y esta era la única manera. Caminó hacia el área de atención al cliente, sus pasos resonando demasiado alto en el silencio incómodo que se había instalado. Cada metro que avanzaba parecía aumentar la tensión en el aire. Podía sentir los ojos clavados en su espalda. Podía escuchar los murmullos apenas disimulados. Detrás de uno de los escritorios privados, un hombre joven con gel en el cabello y un traje gris oscuro que parecía recién salido de la tintorería, levantó la vista. Su placa de identificación brillaba bajo las luces halógenas. Rodrigo Salazar, ejecutivo de cuentas Premium. Tenía poco más de 30 años, con ese aire de superioridad que viene de haber trabajado toda la vida en lugares donde el dinero fluye sin límite. Rodrigo frunció el ceño cuando vio a Marcelo acercarse.
Intercambió una mirada rápida con su colega del escritorio contiguo, una mujer de cabello negro perfectamente peinado en un moño alto. Ella levantó las cejas en un gesto de incredulidad compartida. «Disculpe», dijo Marcelo con voz suave pero firme, deteniéndose frente al escritorio de Rodrigo. «Necesito ayuda con una cuenta». Rodrigo no respondió de inmediato. En cambio, dejó escapar un suspiro largo y teatral, como si lo hubieran interrumpido en medio de algo tremendamente importante. Miró su reloj Rolex con deliberada lentitud antes de finalmente dirigir sus ojos hacia Marcelo. «Este es el área de cuentas premium», dijo con un tono que rozaba la condescendencia. «Para servicios básicos, debe ir a las ventanillas del otro lado». Señaló con un gesto vago hacia el fondo del vestíbulo, donde una fila de personas esperaba ante mostradores menos lujosos. «Entiendo», respondió Marcelo, sosteniendo el sobre con ambas manos ahora. «Pero vengo por algo específico. Necesito acceder a una cuenta que...» «Señor», lo interrumpió Rodrigo sin molestarse en ocultar su impaciencia. «Nuestros clientes premium tienen cita previa. Si no la tiene, tendrá que usar los servicios generales». El tono era definitivo. No había espacio para negociación. Rodrigo ya había vuelto su atención a la pantalla de su computadora, tecleando con rapidez exagerada como si quisiera demostrar cuán ocupado estaba. Marcelo apretó los labios. Sintió que algo caliente subía por su garganta, una mezcla de frustración y vergüenza, pero no se movió. «Por favor», insistió, y había algo en su voz, una nota de desesperación apenas contenida, que hizo que Rodrigo volviera a mirarlo. «Solo necesito 5 minutos. Es sobre una cuenta antigua. Mi esposa, ella está en el hospital. Necesito acceder a unos fondos que dejamos guardados hace años». Por un segundo, algo pareció ablandarse en la expresión de Rodrigo, pero ese momento pasó tan rápido como llegó. En su lugar, apareció una sonrisa fría, calculada. «Si tiene una cuenta con nosotros, debe tener su tarjeta de identificación o documentos que lo acrediten como titular», dijo con voz mecánica. «Sin eso, no puedo ayudarlo». «Los tengo». Marcelo abrió el sobre con manos temblorosas. De él extrajo varios documentos viejos, amarillentos en los bordes, pero claramente oficiales. También había una pequeña libreta de ahorros, de esas que ya casi no se usaban, con la letra impresa del banco apenas legible después de tantos años. «Todo está aquí». Colocó los documentos sobre el escritorio con cuidado, como si fueran tesoros frágiles. Y en cierto modo, lo eran. Representaban años de sacrificio, de monedas guardadas una por una, de sueños postergados para construir un futuro mejor. Rodrigo tomó la libreta entre 2 dedos, como si tocarla pudiera contagiarle algo. La abrió por encima, sin realmente leer, y luego la dejó caer sobre el escritorio con un golpe seco que hizo que Marcelo diera un respingo. «Esto es de hace más de 30 años», dijo Rodrigo con una risa seca. «El banco ha cambiado sus sistemas 3 veces desde entonces. Esta libreta probablemente ni siquiera existe en nuestra base de datos actual. Pero tiene que estar». La voz de Marcelo se quebró ligeramente. «Trabajé 15 años juntando ese dinero. Mi esposa y yo lo guardamos aquí porque nos dijeron que era seguro, que el banco siempre protegería nuestros ahorros». «Las cosas cambian», respondió Rodrigo encogiéndose de hombros. «Los bancos se fusionan. Los sistemas se actualizan. Si no ha tenido movimiento en su cuenta durante tanto tiempo, probablemente fue cerrada y los fondos transferidos al Estado». «¿Cómo pueden hacer eso?», preguntó Marcelo, y ahora había un temblor en sus manos que no podía controlar. «Ese dinero es nuestro. Lo ganamos con nuestro trabajo. Tiene que haber alguna manera de...» «Señor», Rodrigo levantó la mano en un gesto de pare. «Está comenzando a alzar la voz. Le pido que se calme o tendré que llamar a seguridad». No había alzado la voz. Marcelo lo sabía, pero también entendió lo que estaba pasando. Rodrigo no quería ayudarlo. Ni siquiera quería escucharlo. Para el ejecutivo de cuentas premium, Marcelo era simplemente una molestia, un recordatorio incómodo de que no todos los que cruzaban esas puertas pertenecían a su mundo de lujos y privilegios. El silencio que siguió fue denso, pegajoso. Los otros clientes habían dejado de disimular su atención. Observaban la escena con esa fascinación morbosa que despierta el conflicto ajeno. La mujer del collar de perlas susurró algo a su acompañante. Alguien tomó su teléfono, posiblemente para grabar, y entonces, desde la puerta de una oficina privada al fondo del vestíbulo, salió él.
Dante Moretti. El gerente general del Banco Diamante Imperial. Era un hombre de 45 años, alto y bien construido, con el cabello negro peinado hacia atrás con demasiado producto. Vestía un traje italiano de 3 piezas color azul marino, que probablemente costaba más que el alquiler anual de un apartamento modesto. Sus zapatos Oxford brillaban como espejos. En su muñeca izquierda llevaba un reloj Patek Philippe, que era más una declaración de estatus que un instrumento para medir el tiempo. Caminaba con esa seguridad que solo tienen quienes nunca han conocido la verdadera adversidad. Cada paso era una afirmación de poder, de control, de superioridad incuestionable. Cuando vio la escena frente al escritorio de Rodrigo, sus ojos se entrecerraron. Observó a Marcelo con una expresión que mezclaba curiosidad y molestia, como si estuviera evaluando cuánto tiempo tardaría en resolver esta situación antes de regresar a sus asuntos importantes. Se acercó con pasos medidos, y el vestíbulo pareció contener la respiración. «¿Qué está pasando aquí, Rodrigo?», preguntó Dante con voz grave, autoritaria. Rodrigo se levantó inmediatamente, ajustándose la corbata con nerviosismo evidente. «Señor Moretti, este señor está insistiendo en que se le atienda sin cita previa. Dice que tiene una cuenta antigua, pero no...». «Muéstreme», lo interrumpió Dante, extendiendo la mano hacia los documentos sobre el escritorio. Rodrigo le pasó la libreta de ahorros y los papeles amarillentos. Dante los revisó con la misma expresión que pondría un coleccionista de arte al examinar una falsificación barata. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esto es basura», dijo finalmente, dejando caer los documentos sobre el escritorio con desprecio. «Papel viejo sin ningún valor. Si realmente tuviera fondos significativos con nosotros, no vendría aquí vestido como un...». Se detuvo. Por un segundo pareció buscar la palabra adecuada. Cuando la encontró, la pronunció con una satisfacción cruel que heló la sangre. «Como un vagabundo». El golpe fue certero. Marcelo sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Se quedó inmóvil, con los ojos fijos en Dante, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Las risas llegaron primero en forma de toses ahogadas. Luego, más abiertas. El hombre de negocios con corbata italiana sonrió abiertamente. La mujer del collar de perlas intercambió una mirada cómplice con la recepcionista. Rodrigo bajó la vista, tratando de ocultar su propia sonrisa nerviosa. Yo solo necesito... Marcelo intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta seca. «Lo que necesita», lo interrumpió Dante cruzándose de brazos, «es entender que este banco tiene estándares. Servimos a personas de éxito, profesionales, empresarios. No a...». Hizo un gesto vago con la mano hacia Marcelo, como si con ese movimiento pudiera resumir todo lo que pensaba de él. «Tiene 10 segundos para salir por su propia voluntad», continuó Dante. «O llamaré a seguridad para que lo escolten. Y créame, no será agradable». El corazón de Marcelo latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sentía las lágrimas amenazando con salir, pero se negaba a darle esa satisfacción a Dante. No aquí, no frente a todos estos extraños que lo miraban como si fuera menos que humano. «Por favor», susurró, y odiaba cómo sonaba su propia voz, pequeña y quebrada. «Mi esposa está muy enferma. Los doctores dicen que necesita un tratamiento especial. Ese dinero es todo lo que tenemos». Pero Dante ya no lo escuchaba. Había sacado su teléfono móvil y marcaba un número con gestos deliberadamente lentos, dramáticos. «Seguridad», dijo cuando alguien contestó del otro lado. «Necesito que suban al vestíbulo principal. Tenemos una situación que requiere atención inmediata». Y ahí, en ese momento preciso, mientras el mundo parecía cerrarse a su alrededor como las paredes de una prisión invisible, Marcelo Fuentes tomó una decisión. No se iría sin pelear. No por orgullo, no por venganza, sino porque su esposa, su compañera de toda una vida, merecía que él intentara hasta el final. Levantó la vista, secándose las mejillas con el dorso de la mano, y miró a Dante Moretti directamente a los ojos. «Usted va a lamentar esto», dijo con una voz que ya no temblaba. «Le prometo que va a lamentar cada palabra que me ha dicho hoy». Dante rió. Fue una risa genuina, llena de diversión cruel. «¿Me está amenazando?», preguntó, aún sonriendo. «¿Un anciano sin hogar me está amenazando en mi propio banco?». Marcelo no respondió. Simplemente siguió mirándolo,
con esos ojos que brillaban con algo que Dante no pudo identificar. No era rabia, no era miedo, era certeza. Y esa certeza, por razones que Dante no alcanzaba a comprender, le produjo un escalofrío involuntario que recorrió su espalda como dedos helados. Los pasos de los guardias de seguridad resonaron por el vestíbulo como tambores de guerra. Eran dos hombres corpulentos, uniformados de negro, con radios en sus cinturones y expresiones que no dejaban lugar a interpretaciones. Habían visto esta escena docenas de veces. Personas que no pertenecían a este mundo intentando colarse donde no eran bienvenidas. Pero había algo diferente en este anciano. Mientras se acercaban, notaron que Marcelo no se movía. No corría hacia la salida como otros lo habían hecho. No suplicaba ni gritaba. Simplemente permanecía de pie frente al escritorio de Rodrigo, con esos documentos amarillentos en sus manos temblorosas, mirando a Dante Moretti con una intensidad que resultaba inquietante. «Señor Moretti», dijo el guardia más alto, un hombre de unos 40 años con cicatriz en la ceja izquierda. «¿Necesita que lo escoltemos afuera?» Dante no apartó la mirada de Marcelo. Había algo en esos ojos del anciano, algo que no podía descifrar completamente. No era desafío exactamente, tampoco resignación. Era como si Marcelo supiera algo que él no sabía, como si guardara un secreto que estaba a punto de cambiar todo. Pero eso era ridículo, ¿verdad? Sí, respondió finalmente Dante, recuperando su compostura. Retírenlo del edificio. Y si intenta volver, llamen a la policía de inmediato. El guardia más alto asintió y colocó su mano sobre el hombro de Marcelo. No fue un gesto violento, pero sí firme, inequívoco. El mensaje era claro. Era hora de irse. Marcelo miró esa mano sobre su hombro. Luego miró al guardia. Sus labios se movieron, pero las palabras salieron tan bajas que solo el guardia pudo escucharlas. «Voy a salir caminando», dijo con una dignidad que contrastaba dolorosamente con su apariencia. «No necesito que me arrastren como si fuera un criminal». El guardia vaciló. Había algo en la voz del anciano, en la manera en que mantenía la espalda recta a pesar de todo, que le recordó a su propio abuelo. Un hombre humilde que había trabajado toda su vida en una fábrica, que nunca tuvo lujos, pero que siempre mantuvo su dignidad intacta. «De acuerdo», respondió el guardia, apartando su mano, «pero tengo que acompañarlo hasta la salida». Marcelo asintió lentamente. Recogió sus documentos del escritorio con movimientos cuidadosos, metiendo cada papel de vuelta en el sobre manila como si fueran piezas de un rompecabezas que algún día volvería a armar. Sus dedos rozaron la vieja libreta de ahorros, esa pequeña evidencia de años de esfuerzo que Dante había llamado basura. La guardó en el bolsillo interior de su camisa desgastada, cerca del corazón. Cuando se dio la vuelta para caminar hacia la salida, el silencio en el vestíbulo era absoluto. Todos los presentes observaban la escena con esa mezcla de fascinación y alivio que produce ver el sufrimiento ajeno. La mujer del collar de perlas ya había sacado su teléfono móvil y estaba escribiendo frenéticamente, probablemente contándole a alguna amiga sobre el incidente extraño que acababa de presenciar. El hombre de negocios con corbata italiana había vuelto su atención a su pantalla, satisfecho de que el problema se estuviera resolviendo. Rodrigo respiraba más tranquilo, ajustándose el nudo de la corbata mientras fingía revisar documentos en su escritorio. Y Dante Moretti observaba todo con los brazos cruzados, una sonrisa de satisfacción apenas disimulada en sus labios. Pero entonces, cuando Marcelo estaba a mitad de camino hacia las puertas de cristal, algo inesperado sucedió. Se detuvo. El guardia que lo acompañaba también se detuvo, confundido. «Señor, necesito que siga caminando», dijo con tono profesional pero no hostil. Marcelo no respondió de inmediato. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si estuviera reuniendo fuerzas desde algún lugar profundo dentro de sí mismo. Sus hombros subieron y bajaron con una respiración lenta, deliberada, y entonces, sin previo aviso, comenzó a hablar. Su voz no era fuerte, pero en el silencio del vestíbulo, cada palabra se escuchó con claridad cristalina. «Hace 32 años», comenzó sin darse la vuelta, «entré por primera vez a este banco. No se llamaba Diamante Imperial entonces. Era Banco Popular de Crédito, un lugar más humilde, donde gente como yo podía sentirse bienvenida». Dante frunció el ceño. ¿A dónde quería llegar este hombre?
Venía de trabajar 12 horas en una construcción, continuó Marcelo. Mis manos sangraban porque se me habían roto los guantes y no tenía dinero para comprar otros. Pero ese día había recibido mi primer pago, y mi esposa y yo decidimos que era hora de empezar a ahorrar para nuestro futuro. Algunas personas en el vestíbulo comenzaron a prestar atención real. La recepcionista dejó de fingir que revisaba su computadora. Incluso Rodrigo levantó la vista de sus documentos. La cajera que me atendió ese día se llamaba Dolores. La voz de Marcelo se suavizó con el recuerdo. Era una mujer mayor, con lentes gruesos y una sonrisa amable. Cuando vio mis manos heridas, me trajo un vaso de agua y un paquete de curitas. Me dijo que cualquier dinero ahorrado con trabajo honesto era dinero que el banco protegería con honor. Marcelo finalmente se dio la vuelta. Sus ojos, brillantes con lágrimas que se negaba a derramar, encontraron directamente los de Dante. Ella me prometió que este banco nunca me daría la espalda, dijo. Que no importaba cuánto tiempo pasara, mi dinero estaría seguro. Que cuando lo necesitara, solo tendría que venir y pedir ayuda. Dante sintió algo incómodo retorciéndose en su estómago. No era culpa. Él nunca sentía culpa por hacer su trabajo. Pero había algo en la manera en que Marcelo contaba esa historia, en la emoción cruda de sus palabras, que hacía difícil mantener la máscara de indiferencia. Hoy vine buscando esa ayuda, continuó Marcelo, y ahora su voz temblaba ligeramente. No por capricho, no por codicia. Mi esposa, Elena, la mujer con quien he compartido 50 años de mi vida, está en el Hospital San Rafael. Los doctores encontraron una afección grave. Dicen que necesita un tratamiento especial, uno que nuestro seguro no cubre completamente. Se llevó la mano al pecho, donde guardaba la libreta de ahorros. Este dinero que junté hace tantos años, cada moneda que separé de mi salario cuando mis propios hijos necesitaban zapatos nuevos, cuando nosotros comíamos frijoles para poder ahorrar. Este dinero es la única esperanza que tengo de darle a Elena una oportunidad de luchar. El silencio ahora era diferente. Ya no era de curiosidad morbosa o entretenimiento pasajero. Era un silencio denso, cargado de emociones que nadie sabía cómo procesar. La mujer del collar de perlas había bajado su teléfono. Miraba a Marcelo con una expresión que mezclaba incomodidad y algo parecido a la vergüenza. El hombre de negocios ya no sonreía. Incluso Rodrigo había dejado de fingir que trabajaba y observaba la escena con atención completa. Y vine aquí. Marcelo dio un paso hacia Dante, y el guardia de seguridad instintivamente se tensó, pero no intervino, esperando encontrar aunque sea una fracción de la humanidad que Dolores me mostró hace 32 años. Otro paso, pero en cambio, su voz se endureció. Encontré a un hombre que me miró como si yo fuera basura, que me humilló frente a extraños, que llamó vagabundo a alguien cuya única culpa es haber trabajado tanto que su cuerpo se gastó antes de tiempo. Dante sintió todas las miradas del vestíbulo convergiendo sobre él. De repente, él era el centro de atención, y no de la manera que prefería. Su mandíbula se apretó. Las manos, que había mantenido cruzadas con confianza, ahora se cerraron en puños a sus costados. «Señor», dijo con voz controlada, forzando cada palabra a través de dientes apretados. «Entiendo que esté pasando por una situación difícil, pero las políticas del banco...» «¿Las políticas del banco?», lo interrumpió Marcelo, y había fuego en sus ojos ahora, una chispa que no había estado allí antes. «Las mismas políticas que tomaron mi dinero con sonrisas cuando yo era joven y fuerte, pero me dan la espalda ahora que soy viejo y desesperado. Las cuentas inactivas siguen procedimientos establecidos», respondió Dante, su tono volviéndose más frío, más distante. «Si no mantuvo su cuenta activa, si no actualizó sus datos, eso no es responsabilidad del banco. Yo estaba trabajando». La voz de Marcelo se quebró. «Trabajando para sobrevivir, para pagar el alquiler, para alimentar a mi familia. Cada día era una batalla por llegar al siguiente. ¿Cómo se supone que actualizara datos cuando apenas tenía tiempo para respirar?» Dante abrió la boca para responder, pero Marcelo no había terminado. «Ustedes se esconden detrás de palabras elegantes y procedimientos complicados», continuó. «Pero al final del día, lo que están haciendo es robarle a gente como yo. Gente que confió en ustedes porque no teníamos a nadie más en quien confiar». «Suficiente». Dante levantó la mano, su paciencia finalmente agotada.
No voy a permitir que me acuse de ladrón en mi propio banco. Guardias, sáquenlo ahora. Y si tiene que ser por la fuerza, que así sea. Los dos guardias de seguridad intercambiaron miradas incómodas. Ninguno de los dos quería ser el primero en poner las manos sobre el anciano. Había algo profundamente equivocado en toda esta situación, algo que iba más allá de sus descripciones de trabajo. Pero Dante era su jefe, y los trabajos no eran fáciles de encontrar. El guardia de la cicatriz en la ceja dio un paso adelante, extendiendo su mano hacia el brazo de Marcelo. «Lo siento», murmuró, y genuinamente lo sentía. «Pero tengo que pedirle que venga conmigo». Marcelo miró esa mano acercándose. Miró al guardia, cuyo rostro reflejaba conflicto interno. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No fue una sonrisa amarga o sarcástica. Fue una sonrisa triste, cansada, pero también aliviada. «Está bien», dijo suavemente. «Ya dije lo que vine a decir». Se dejó guiar hacia las puertas de cristal sin resistencia. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cada uno le costara un esfuerzo monumental. El guardia caminaba a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Su mano ya no sobre el hombro de Marcelo, sino simplemente cerca, en caso de que el anciano perdiera el equilibrio. Cuando llegaron a las puertas, estas se abrieron automáticamente con ese suspiro mecánico familiar. La luz del exterior entró al vestíbulo, brillante y casi cegadora después de la atmósfera controlada del interior del banco. Marcelo se detuvo en el umbral, parado entre dos mundos, el de afuera, donde la vida continuaba indiferente a su dolor, y el de adentro, donde acababa de ser despojado de su dignidad frente a una audiencia de extraños. Se volvió una última vez, su silueta recortada contra la luz exterior. «Señor Moretti», dijo, su voz llegando clara a pesar de la distancia, «le deseo que nunca tenga que experimentar lo que yo estoy viviendo hoy. Que nunca tenga que humillarse pidiendo ayuda y recibir desprecio a cambio. Que nunca sepa lo que es ver a la persona que más ama en el mundo sufriendo, mientras los que tienen el poder de ayudar le dan la espalda». Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era casi un susurro. Pero de alguna manera, todos en el vestíbulo lo escucharon. «Pero algo me dice que usted va a aprender esa lección de todas formas. Y cuando llegue ese día, espero que recuerde este momento. Espero que recuerde la cara del vagabundo al que expulsó de su banco». Y con esas palabras, Marcelo Fuentes cruzó el umbral y desapareció en la brillante luz del mediodía. Las puertas de cristal se cerraron detrás de él con un suave clic. El silencio que dejó era ensordecedor. Dante Moretti se quedó parado en medio del vestíbulo, sintiendo docenas de ojos sobre él. Algunos eran de desaprobación, otros de incomodidad, ninguno de admiración. Por primera vez en años, Dante Moretti se sintió como si hubiera perdido algo. No sabía qué exactamente, pero la sensación era innegable y profundamente perturbadora. La tarde avanzaba lentamente en el Banco Diamante Imperial. Después de que Marcelo Fuentes cruzara esas puertas de cristal, el vestíbulo tardó casi media hora en recuperar su ritmo normal. Los clientes volvieron a sus transacciones, pero había algo diferente en el aire. Una incomodidad persistente que se negaba a disiparse completamente. Dante Moretti regresó a su oficina privada en el tercer piso, con pasos que intentaban parecer seguros, pero que carecían de su convicción habitual. Cerró la puerta detrás de él con más fuerza de la necesaria, y el sonido resonó en el espacio elegantemente amueblado como un disparo. Su oficina era un santuario de éxito. Las paredes estaban revestidas con paneles de roble oscuro importado de Europa. Detrás de su escritorio de caoba maciza, una ventana panorámica ofrecía vistas espectaculares de la ciudad. Diplomas enmarcados en dorado adornaban una pared completa. Maestría en Administración de Empresas de una universidad prestigiosa. Certificaciones en finanzas internacionales. Reconocimientos de asociaciones bancarias. En la esquina, una vitrina de cristal exhibía trofeos de golf y fotografías de Dante estrechando manos con políticos, empresarios, celebridades menores. Cada objeto en esa oficina estaba diseñado para transmitir un mensaje. Aquí trabaja alguien importante, alguien que ha llegado lejos, alguien a quien se debe respetar. Pero en este momento, rodeado de todas esas evidencias de su éxito, Dante se sentía extrañamente vacío. Se dejó caer en su silla ergonómica de cuero italiano
y giró hacia la ventana. La ciudad se extendía ante él como un tablero de ajedrez de concreto y vidrio. Desde esta altura, las personas en las calles eran apenas puntos diminutos, insignificantes. Así era como le gustaba ver el mundo, desde arriba, con distancia, con control. Pero no podía dejar de pensar en esos ojos. Los ojos de Marcelo Fuentes cuando pronunció aquellas últimas palabras. No había odio en ellos, tampoco rabia ciega. Había algo peor. Había certeza. Como si el anciano supiera algo que Dante no sabía. Como si pudiera ver un futuro que aún no había llegado. Ridículo, se dijo Dante en voz alta, frotándose la cara con ambas manos. Era solo un viejo sin hogar intentando manipularlo emocionalmente. Probablemente ni siquiera tenía esposa enferma. Era una historia inventada para generar lástima, para conseguir dinero fácil de un banco que, según él, le debía algo. Dante había visto cientos de casos similares en sus 20 años trabajando en el sector financiero. Personas que culpaban a los bancos de sus propios fracasos. Que no entendían que el mundo tenía reglas, procedimientos, sistemas que existían por buenas razones. Si Marcelo realmente había depositado dinero hace 32 años y nunca más se había preocupado por esa cuenta, ¿de quién era la culpa? ¿Del banco que siguió protocolos establecidos o del cliente negligente que abandonó su propia responsabilidad? La respuesta era obvia. Entonces, ¿por qué no podía sacarse de la cabeza la imagen de esas manos temblorosas sosteniendo documentos amarillentos? Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo Dante, componiendo rápidamente su expresión en una máscara de profesionalismo impenetrable. La puerta se abrió y entró Verónica Castillo, su asistente ejecutiva. Era una mujer de 35 años, impecablemente vestida con un traje sastre gris perla, su cabello castaño recogido en una cola de caballo alta que acentuaba sus rasgos afilados. Llevaba una tablet en las manos y una expresión de eficiencia que Dante apreciaba enormemente. «Señor Moretti», dijo Verónica con voz clara y profesional. «Disculpe la interrupción. Quería informarle que el incidente del vestíbulo ya fue registrado en el sistema de seguridad. Los guardias presentaron sus reportes y todo está documentado según protocolo». «Bien», respondió Dante sin voltearse de la ventana. «¿Algo más?» Verónica vaciló. Dante la conocía lo suficiente como para detectar esa pausa imperceptible, ese momento de duda que precedía a algo que ella sabía que él no quería escuchar. «Hable», ordenó, ahora sí girando en su silla para enfrentarla. «Es sobre el hombre que fue escoltado fuera del edificio», comenzó Verónica, mirando su tablet como si las palabras estuvieran escritas allí. «Rodrigo me comentó que había mencionado una cuenta antigua. Por curiosidad profesional, decidí hacer una búsqueda en nuestro sistema de archivos históricos». Dante sintió algo tensarse en su pecho. «¿Y?» «Encontré un registro». Verónica deslizó su dedo por la pantalla de la tablet. Una cuenta de ahorros abierta el 15 de marzo de 1992, bajo el nombre de Marcelo Fuentes Rivera. Depósitos regulares durante aproximadamente 15 años. El último movimiento registrado fue en 2007. Dante se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en su escritorio. ¿Cuánto había en la cuenta? Verónica consultó su tablet nuevamente. En el momento del último registro, el saldo era de $83.200. El número flotó en el aire entre ellos como una bomba sin explotar. $83.000. No era una fortuna para los estándares del Banco Diamante Imperial, donde algunos clientes movían millones en una sola transacción. Pero para un hombre que trabajaba en construcción, que ahorraba moneda por moneda durante 15 años, era todo. Era el trabajo de media vida convertido en números en una pantalla. «¿Qué pasó con la cuenta?», preguntó Dante, su voz sonando más áspera de lo que pretendía. «Fue catalogada como inactiva en 2010», respondió Verónica. «Después de 3 años sin movimiento y sin respuesta a las notificaciones enviadas a la última dirección registrada, el banco siguió el protocolo estándar. Los fondos fueron transferidos a una cuenta de custodia estatal en 2012. ¿Se enviaron notificaciones? Según el registro, sí. 3 cartas certificadas a lo largo de 18 meses. Todas fueron devueltas marcadas como destinatario desconocido en esta dirección». Dante se recostó en su silla, procesando la información. Técnicamente,
El banco había seguido todos los procedimientos correctos. Legalmente, no había hecho nada malo. Cuando una cuenta permanece inactiva durante años y el cliente no responde a intentos de contacto, el dinero debe ser transferido al Estado para evitar que se pierda en el limbo burocrático. Era la ley. Era el protocolo. Era lo correcto según todos los manuales de operaciones bancarias. Entonces, ¿por qué se sentía tan mal? ¿Hay alguna manera de recuperar esos fondos?, preguntó finalmente. Verónica hizo una mueca. Técnicamente, sí. El señor Fuentes tendría que presentar una solicitud formal al Departamento de Finanzas del Estado, demostrar su identidad como titular original de la cuenta, pasar por un proceso de verificación que podría tomar entre 6 meses y 2 años, y probablemente necesitaría contratar un abogado especializado en recuperación de activos, lo cual requiere dinero que obviamente no tiene, concluyó Dante. Exactamente. El silencio que siguió fue denso. Verónica observaba a su jefe con una expresión que Dante no podía descifrar completamente. ¿Era juicio? ¿Decepción? ¿O simplemente curiosidad profesional por ver cómo manejaría esta situación? ¿Dijiste que mencionó a su esposa?, preguntó Dante después de un momento. Sí, dijo que estaba en el Hospital San Rafael, que necesitaba el dinero para su tratamiento. Dante tamborileó los dedos sobre su escritorio, un hábito nervioso que rara vez permitía que otros vieran. Bien, dijo finalmente. Gracias por la información, Verónica. Eso será todo. Verónica asintió, pero no se movió inmediatamente hacia la puerta. Señor Moretti, dijo con voz cuidadosa. ¿Puedo hacer una observación personal? Dante la miró con las cejas levantadas. Verónica rara vez cruzaba la línea entre lo profesional y lo personal. El hecho de que lo estuviera haciendo ahora significaba que consideraba que era importante. Adelante. He trabajado con usted durante 7 años, comenzó Verónica. Lo he visto manejar situaciones difíciles con clientes problemáticos, demandas injustificadas, intentos de fraude. Siempre ha actuado con profesionalismo impecable, siguiendo las reglas al pie de la letra. Escucho un pero en tu voz, dijo Dante. Pero, continuó Verónica, también lo he visto ayudar discretamente a clientes que realmente lo necesitaban, como aquella vez que extendió un plazo de pago a la señora Mendoza cuando su marido tuvo el accidente, o cuando aprobó un préstamo con intereses reducidos para ese empresario joven que estaba a punto de perder su negocio familiar. Dante recordaba esos casos. Habían sido decisiones calculadas, basadas en análisis de riesgo que demostraban que esos clientes tenían potencial de pago. Eran buenas inversiones, no actos de caridad. ¿A dónde quieres llegar?, preguntó. Solo pienso, Verónica eligió sus palabras con cuidado, que a veces las reglas existen para protegernos de tomar malas decisiones, pero otras veces las reglas nos impiden tomar las decisiones correctas. Y la diferencia entre una situación y otra no siempre es clara hasta que miras más allá de los números. Sostuvo su mirada por un momento largo. Luego, sin esperar respuesta, se dirigió hacia la puerta. «Estaré en mi escritorio si me necesita», dijo antes de salir, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Dante se quedó solo nuevamente, con la ciudad extendiéndose ante él y pensamientos que se negaban a ordenarse en categorías claras. $83,200, 15 años de trabajo, una esposa enferma, un anciano humillado frente a extraños. Sacudió la cabeza bruscamente, como si pudiera desalojar esos pensamientos molestos con puro movimiento físico. Necesitaba concentrarse en algo productivo, algo que tuviera sentido en términos de números y resultados medibles. Abrió su computadora y revisó su agenda. Tenía una reunión con inversionistas en 2 días para discutir la expansión de servicios premium del banco. Necesitaba preparar una presentación convincente que demostrara crecimiento proyectado, retorno de inversión, ventajas competitivas. Pero mientras miraba los números en la pantalla, las cifras parecían perder significado. $83,200 no era mucho para el banco, pero era todo para Marcelo Fuentes. El teléfono en su escritorio sonó, arrancándolo de sus pensamientos. Era la línea directa, la que solo usaban para asuntos urgentes. Dante Moretti, respondió con voz automática. Señor Moretti, era la voz de Patricia, la recepcionista del vestíbulo. Siento molestarlo, pero hay una situación que creo debería conocer. ¿Qué tipo de situación? Es sobre el incidente de esta tarde. El señor...
Hubo un sonido de papeles siendo revueltos. El señor Fuentes. Uno de nuestros clientes regulares, el señor Benjamín Ochoa, estuvo presente durante el altercado. Acaba de comunicarse conmigo muy molesto. Dante sintió una punzada de alarma. Benjamín Ochoa era dueño de una cadena de hoteles de lujo y mantenía cuentas por varios millones en el banco. No era alguien cuya molestia pudiera ignorarse. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que la manera en que se manejó la situación fue vergonzosa e inhumana, y que está considerando transferir sus cuentas a otro banco si este es el tipo de trato que el Banco Diamante Imperial considera aceptable. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Dante. ¿Dijo algo más? Sí. Dijo que ha estado haciendo negocios con nosotros durante 15 años, pero que nunca había visto algo tan cruel como expulsar a un anciano desesperado que solo pedía ayuda para su esposa enferma. Dante cerró los ojos. Podía sentir el inicio de un dolor de cabeza pulsando en sus sienes. «Entiendo», dijo con voz controlada. «Gracias por informarme, Patricia. Me comunicaré personalmente con el señor Ochoa mañana temprano. Hay una cosa más, señor Moretti». «¿Qué?» El señor Ochoa mencionó que varios otros clientes que presenciaron el incidente compartían su opinión. Al parecer, han estado comentando entre ellos. Uno de ellos publicó algo en redes sociales. El dolor de cabeza se intensificó. ¿Publicó qué exactamente? Una descripción del incidente. No menciona nombres específicos, pero describe la situación con bastante detalle. Ya tiene varios cientos de comentarios y está siendo compartido. Dante abrió el navegador en su computadora y buscó el hashtag del banco. No tardó mucho en encontrarlo. Una publicación con el título «La crueldad disfrazada de profesionalismo». Comenzó a leer, y con cada línea sentía cómo algo dentro de él se iba encogiendo. La publicación describía exactamente lo que había sucedido, aunque desde una perspectiva que lo hacía ver como el villano de una película. Cada palabra suya, cada gesto despectivo, cada momento de la humillación de Marcelo estaba ahí, expuesto para que el mundo lo juzgara. Y el mundo estaba juzgando. Los comentarios eran brutales. Esto es exactamente lo que está mal con el sistema bancario. Ese gerente debería avergonzarse. ¿Dónde está su humanidad? Mi abuelo pasó por algo similar. Trabajó toda su vida y al final lo trataron como basura. Me rompe el corazón. Nunca haré negocios con un banco que trata así a las personas mayores. Dante cerró el navegador bruscamente, como si eso pudiera hacer desaparecer las palabras. Pero no podía. Ya estaban ahí, en el mundo, multiplicándose como virus digital. Y lo peor de todo era que, en el fondo de su ser, en ese lugar que había pasado años tratando de ignorar, Dante sabía que los comentarios tenían razón. Había sido cruel. No técnicamente, no legalmente, pero humanamente, indiscutiblemente, había sido cruel. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Era hermoso, el tipo de vista que la gente paga millones por disfrutar desde sus condominios de lujo. Pero en este momento, Dante Moretti no veía belleza alguna. Solo veía el reflejo de un hombre en el cristal. Un hombre exitoso, poderoso, respetado. Un hombre que acababa de destruir la última esperanza de un anciano desesperado. Y por primera vez en mucho tiempo, Dante Moretti se preguntó quién era realmente cuando nadie estaba mirando. La respuesta que surgió desde algún lugar oscuro de su conciencia no le gustó en absoluto. El Hospital San Rafael se encontraba en el lado menos próspero de la ciudad, donde los edificios mostraban su edad con orgullo y las calles estaban llenas de vida auténtica en lugar de perfección artificial. Era un hospital público, financiado por el Estado, donde médicos dedicados hacían milagros con presupuestos limitados, y donde las salas de espera siempre estaban llenas de personas cuyas historias pocas veces eran escuchadas. Marcelo Fuentes caminó por el pasillo del tercer piso, con pasos que arrastraban el peso de la derrota. Sus zapatos gastados chirriaban suavemente contra el linóleo amarillento. El olor a desinfectante y esperanzas aplazadas llenaba el aire. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras irregulares que bailaban en las paredes de color verde pálido. Habitación 347. Se detuvo frente a la puerta, respirando profundamente antes de entrar. Necesitaba componerse.
Necesitaba encontrar una sonrisa en algún lugar dentro de sí mismo, porque Elena no merecía ver su dolor añadido al suyo propio. Empujó la puerta suavemente. La habitación era pequeña, pero limpia. Una ventana estrecha dejaba entrar la última luz del atardecer. Había 2 camas separadas por una cortina delgada. En la cama junto a la ventana descansaba Elena Fuentes, su esposa de 50 años. Tenía 68 años, pero la enfermedad la había envejecido prematuramente. Su cabello, que Marcelo recordaba negro como la noche de su juventud, ahora era completamente blanco y ralo. Su piel, antes morena y llena de vida, se había vuelto casi translúcida. Los tubos conectados a su brazo la mantenían hidratada, alimentada, con vida. Pero sus ojos, cuando se abrieron al escuchar la puerta, todavía brillaban con ese amor que había sostenido a Marcelo durante medio siglo. «Mi amor», susurró Elena con voz débil pero cálida. «Volviste». Marcelo cruzó la habitación en 4 pasos y tomó su mano con una ternura infinita, como si sostuviera algo más precioso que cualquier tesoro del mundo, porque lo era. «Siempre vuelvo», respondió, sentándose en la silla de plástico junto a la cama. «¿Cómo te sientes?». Elena intentó sonreír, pero el esfuerzo la hizo toser. Marcelo le acercó un vaso de agua con pajilla, sosteniéndolo mientras ella bebía pequeños sorbos. «He tenido mejores días», admitió cuando recuperó el aliento. «Pero también peores. La doctora Ramírez vino esta mañana. Dice que los resultados de los análisis estarán listos mañana». Marcelo asintió, acariciando el dorso de su mano con el pulgar. Conocía esos resultados antes de que llegaran. Los había visto en las expresiones de los médicos, en las conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando él entraba a la habitación. El cáncer estaba avanzando. Sin el tratamiento especializado que el seguro no cubría, Elena tendría quizás 6 meses. Con el tratamiento, podría tener 2 años, quizás más. Quizás la oportunidad de ver a sus nietos crecer un poco más. Quizás la oportunidad de celebrar un aniversario más con el hombre que la había amado desde que ambos eran apenas adultos. «¿Fuiste al banco?», preguntó Elena después de un momento, y había esperanza en su voz que destrozó algo dentro de Marcelo. Él tragó saliva con dificultad. «Sí», respondió manteniendo su voz firme. «Fui». «¿Y? ¿Pudiste acceder a la cuenta?». Marcelo miró sus manos unidas, las de ella delgadas y frágiles, las de él, marcadas por décadas de trabajo duro. Juntas, habían construido una vida. No una vida de lujos, pero una vida llena de amor, de dignidad, de pequeños momentos de felicidad robados a la adversidad. «Hubo algunas complicaciones», dijo finalmente. «Problemas con los registros antiguos, pero lo voy a resolver, mi amor. Te lo prometo». Elena lo estudió con esos ojos que todavía podían leer cada pensamiento que cruzaba por su mente. «¿Te trataron mal?», preguntó suavemente. Marcelo intentó protestar, pero ella apretó su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitada. «Marcelo Fuentes Rivera», dijo con ese tono que usaba cuando sabía que él le estaba ocultando algo. «Llevamos 50 años casados. Conozco cada expresión de tu cara. ¿Qué pasó?». Y entonces, porque nunca pudo mentirle, porque su relación se había construido sobre una base de honestidad absoluta incluso cuando dolía, Marcelo le contó todo. Le contó sobre el vestíbulo de mármol y cristal, sobre las miradas de desprecio, sobre Rodrigo y su indiferencia profesional, sobre Dante Moretti y la palabra que había usado como un cuchillo: vagabundo. Con cada detalle sentía la vergüenza fresca, pero también algo más: rabia. No la rabia ardiente que consume, sino la rabia fría que endurece la determinación como acero templado. Cuando terminó, Elena tenía lágrimas rodando por sus mejillas. «Oh, mi amor», susurró. «Lo siento tanto». «No», dijo Marcelo con fiereza. «Tú no tienes nada de qué disculparte. Nada. Esto no es culpa tuya». «Pero si no estuviera enferma, si no necesitáramos ese dinero». «Elena», la interrumpió, llevándose su mano a los labios y besándola suavemente. «Daría todo lo que tengo y todo lo que soy por ti. Lo haría 1000 veces sin pensarlo 2 veces. La única persona que debe disculparse es ese hombre que se olvidó de que el dinero en su banco vino de personas como nosotros. Personas que confiaron, personas que trabajaron, personas que soñaron». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos del hospital.
monitores pitando suavemente, pasos apresurados en el pasillo, voces distantes de enfermeras coordinando turnos. ¿Recuerdas?, dijo Elena después de un rato. Cuando abrimos esa cuenta. Marcelo sonrió a pesar de todo. Como si fuera ayer. Estabas embarazada de Sofía. Tus pies estaban tan hinchados que no podías usar zapatos normales. Llevabas esas sandalias rosadas horribles que compraste en el mercado. Elena rió suavemente, lo cual provocó otra pequeña tos. Tú tenías esa camisa azul con un agujero en el codo que te negabas a tirar porque decías que todavía servía. Todavía servía, protestó Marcelo con fingida indignación. Éramos tan jóvenes, continuó Elena, su voz tomando un tono nostálgico. Tan pobres, tan llenos de esperanza. La señora Dolores nos trató como si fuéramos millonarios depositando fortunas, recordó Marcelo. Nos ofreció café. Nos explicó cada detalle 3 veces para asegurarse de que entendiéramos. Cuando le dijiste que estabas embarazada, te dio consejos sobre embarazo que su madre le había enseñado. Y te dijo que cualquier hombre dispuesto a ahorrar para el futuro de su familia era un hombre de honor, agregó Elena. Recuerdo cómo te brillaron los ojos cuando dijo eso. Marcelo sintió un nudo en la garganta. Quería ser ese hombre, dijo con voz quebrada. Trabajé tan duro para ser ese hombre. Y hoy me trataron como si nunca hubiera sido nada. Pero tú eres ese hombre. Elena apretó su mano con toda la fuerza que pudo reunir. Nada de lo que ese gerente arrogante dijo cambia quién eres realmente. Criaste a nuestros hijos, proveíste para nuestra familia. Me amaste en la salud y en la enfermedad, exactamente como prometiste hace 50 años. No es suficiente, susurró Marcelo. No pude protegerte de esto. Mi amor. Elena levantó su mano libre y acarició su mejilla áspera. Has hecho más que suficiente. Ya sea que consigamos ese dinero o no, ya sea que tengas 6 meses o 6 años más, ya has hecho más que suficiente. Pero Marcelo sacudió la cabeza. No voy a rendirme, dijo con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Ese hombre, ese Dante Moretti, cree que puede tratarme como basura y que simplemente me iré arrastrándome. Cree que porque soy viejo y pobre, no tengo poder, no tengo voz. Se levantó de la silla, caminando hacia la pequeña ventana. El sol se había puesto completamente ahora, y las luces de la ciudad comenzaban a brillar como estrellas terrestres. Pero se equivoca, continuó Marcelo. Puede que no tenga dinero. Puede que no tenga influencia. Puede que no tenga nada de lo que el mundo considera importante. Pero tengo algo que él nunca tendrá. ¿Qué?, preguntó Elena. Marcelo se volvió para mirarla, y en sus ojos había algo que ella no había visto en años. Fuego. Tengo la verdad, dijo. Y tengo 50 años de dignidad que ninguna humillación puede borrar. Tengo una historia que merece ser contada. Y si ese banco cree que puede robar el trabajo de toda una vida de un hombre y salirse con la suya sin consecuencias, hizo una pausa. Y cuando volvió a hablar, su voz era suave pero letal. Van a descubrir que incluso el más pequeño puede causar el mayor impacto cuando la justicia está de su lado. Elena lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Qué vas a hacer? Marcelo regresó a su lado y tomó ambas manos entre las suyas. Voy a luchar, respondió simplemente. No con violencia, no con venganza, pero voy a asegurarme de que el mundo sepa lo que ese banco le hizo a un hombre que solo pedía lo que legítimamente le pertenecía. ¿Cómo? Una pequeña sonrisa tocó los labios de Marcelo. Tengo un plan, dijo, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Elena lo estudió por un largo momento. Luego asintió. Siempre he confiado en ti, dijo. Pero prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que no pondrás en riesgo tu salud o tu libertad por esto. Te lo prometo, respondió Marcelo, besando su frente con infinita ternura. Pero también te prometo esto. Ese Dante Moretti va a lamentar el día que decidió que mi vida no valía su tiempo. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo incesante, ajena al dolor de un anciano y su esposa enferma. Pero algo había cambiado. En esa pequeña habitación de hospital, en medio del sufrimiento y la desesperación, había nacido una determinación que movería montañas. Porque cuando no te queda nada que perder, descubres que tienes todo por lo cual luchar. Y Marcelo Fuentes acababa de declarar una guerra que Dante Moretti nunca vio venir. La mañana siguiente llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia.
Dante Moretti se despertó a las 5:30, como todas las mañanas, en su penthouse del distrito financiero. El apartamento era un testimonio de su éxito. Techos altos, ventanales del piso al techo, muebles de diseñador europeo, una cocina que parecía sacada de una revista de arquitectura. Pero esa mañana, mientras preparaba su café en una máquina italiana, que costaba más que el salario mensual de muchas personas, Dante no sentía la satisfacción habitual que le producía su entorno. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Marcelo Fuentes. Esos ojos que lo miraban con una mezcla de dolor y certeza. Esa voz quebrada diciendo, «Usted va a lamentar esto». Se duchó en su baño de mármol, se vistió con un traje Tom Ford color carbón, se ajustó una corbata de seda italiana y se miró en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada era exitoso, poderoso, controlado. Pero por primera vez en años, Dante no estaba completamente seguro de que le gustara lo que veía. El trayecto al banco fue silencioso en su Mercedes negro. Su chofer, Miguel, un hombre de 60 años que llevaba trabajando para él 5 años, notó el estado de ánimo pero sabiamente no hizo comentarios. Simplemente condujo con su eficiencia habitual, navegando el tráfico matutino con la destreza de alguien que conocía cada calle de la ciudad. Cuando llegaron al Banco Diamante Imperial, Dante notó algo inusual de inmediato. Había personas afuera, no muchas, quizás una docena, pero estaban paradas frente a la entrada principal con carteles. Dante entrecerró los ojos tratando de leer lo que decían desde la distancia. Los bancos son para las personas, no solo para los ricos. Justicia para Marcelo. $83,000 no es basura. Sintió que algo helado se asentaba en su estómago. Señor Moretti, dijo Miguel con tono cuidadoso, ¿quiere que dé la vuelta? Hay una entrada lateral que... No, interrumpió Dante bruscamente. Usa la entrada principal. No iba a esconderse. No iba a darle a esta gente la satisfacción de pensar que lo habían intimidado. El auto se detuvo frente a la entrada. Dante salió con movimientos deliberadamente calmados, ajustándose los puños de la camisa con gestos ensayados. Caminó hacia las puertas de cristal sin mirar directamente a los manifestantes, pero podía sentir sus ojos sobre él. Podía escuchar sus voces. «Ese es él. Ese es el gerente. Devuelvan el dinero de Marcelo. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!». Una mujer joven, no más de 25 años, con cabello teñido de morado y un piercing en la nariz, se acercó con su teléfono apuntando directamente hacia él. «Señor Moretti, ¿tiene algo que decir sobre cómo trató a Marcelo Fuentes ayer? ¿Cómo justifica llamar vagabundo a un anciano que solo pedía acceso a su propio dinero?» Dante mantuvo su expresión neutral, pero por dentro sentía una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Cómo sabían los detalles específicos de lo que había pasado? No respondió. Simplemente siguió caminando hasta que las puertas de cristal se cerraron detrás de él, bloqueando los gritos y las acusaciones. Pero no podía bloquear la sensación creciente de que algo se estaba saliendo de control. Verónica lo esperaba en el vestíbulo, su rostro habitualmente compuesto mostrando signos de tensión. «Señor Moretti, necesitamos hablar urgentemente», dijo sin preámbulo. «Mi oficina», respondió Dante, dirigiéndose hacia los elevadores. Una vez dentro de su santuario del tercer piso, Verónica cerró la puerta y colocó su tablet sobre el escritorio. «La situación ha escalado significativamente durante la noche», comenzó sin rodeos. «La publicación en redes sociales que le mencioné ayer ha sido compartida más de 50.000 veces. Varios medios de comunicación locales la han recogido. Una reportera de Canal 7 llamó esta mañana solicitando una entrevista». Dante sintió que la presión en sus sienes aumentaba. «¿Qué más? Hemos recibido 237 correos electrónicos de clientes durante la noche. Aproximadamente el 70% expresan indignación por el incidente. 42 han amenazado con cerrar sus cuentas. 18 ya han iniciado el proceso de transferencia de fondos». Los números golpearon a Dante como puñetazos sucesivos. ¿Cuánto estamos hablando en términos de pérdidas potenciales? Verónica consultó su tablet. Si todos los que amenazaron con irse realmente lo hacen, estaríamos viendo una pérdida de aproximadamente $12 millones en activos gestionados. 12 millones. Por un incidente con un anciano que reclamaba 83.000. La ironía era cruel. Hay más,
continuó Verónica. La Asociación de Derechos de Consumidores Financieros emitió un comunicado esta mañana criticando las prácticas del banco respecto a cuentas inactivas. No nos mencionan por nombre, pero el momento no es coincidencia. Dante se dejó caer en su silla, frotándose la cara con ambas manos. ¿Cómo llegó esto tan lejos tan rápido? Las redes sociales tienen ese poder, respondió Verónica. Una historia que toca fibras emocionales puede volverse viral en horas. Y esta historia tiene todos los elementos: el anciano vulnerable, la esposa enferma, el banco sin corazón, el gerente cruel. No soy cruel, protestó Dante, pero incluso a sus propios oídos las palabras sonaban huecas. Verónica lo miró con una expresión que él no pudo descifrar completamente. Señor Moretti, trabajé en relaciones públicas antes de convertirme en su asistente. He visto crisis de imagen destruir empresas enteras. Y le digo esto no como su empleada, sino como alguien que respeta su liderazgo. Necesitamos actuar rápido, o esto va a empeorar mucho más. ¿Qué sugieres? Primero, necesitamos emitir una declaración oficial. Algo que reconozca la situación sin admitir culpabilidad legal. Expresar empatía, comprometer a revisar nuestros procedimientos, mostrar que nos importa. Una declaración vacía de relaciones públicas, dijo Dante con amargura. La gente verá a través de eso en segundos. Entonces hagamos algo más que palabras. Verónica se inclinó hacia adelante. Contactemos al señor Fuentes. Ofrezcamos ayudarlo a navegar el proceso de recuperación de fondos. El banco podría cubrir los costos legales, acelerar los trámites. Eso sentaría un precedente, objetó Dante. Cada persona con una cuenta inactiva vendría exigiendo tratamiento especial. Y la alternativa es ver cómo este banco, que su familia construyó durante 3 generaciones, es destrozado en las redes sociales por algo que podríamos resolver con $83,000 y algo de humildad. El silencio que siguió fue denso. Dante se levantó y caminó hacia la ventana. Los manifestantes afuera parecían haber crecido en número. Ahora había quizás 20 personas y una camioneta de noticias acababa de estacionarse en la acera. Mi abuelo fundó este banco, dijo Dante sin voltearse. Comenzó con un solo local, atendiendo a pequeños comerciantes y trabajadores. Mi padre lo expandió, pero mantuvo esos valores de servicio a la comunidad. Cuando yo tomé el control hace 10 años, lo transformé en lo que es hoy. Una institución premium, rentable, respetada. Lo sé, respondió Verónica suavemente. Siempre seguí las reglas. Siempre hice lo correcto según los procedimientos establecidos. Nunca tomé decisiones basadas en emociones o sentimentalismos, porque sabía que eso no es profesional, no es sostenible. También lo sé. Entonces, ¿por qué siento que todo lo que construí está a punto de desmoronarse por un anciano con una historia triste? Verónica se acercó a la ventana y se paró junto a él. Porque tal vez, dijo con voz cuidadosa, las reglas y los procedimientos son importantes, pero no son todo. Su abuelo atendía a pequeños comerciantes no solo porque era buen negocio, sino porque creía que el dinero de un trabajador honesto merecía el mismo respeto que el dinero de un millonario. Esa filosofía fue lo que hizo que las personas confiaran en este banco por generaciones. Las cosas cambian, murmuró Dante. El mundo de los negocios es diferente ahora. Sí, las cosas cambian, concordó Verónica. Pero algunas cosas no deberían cambiar, como tratar a las personas con dignidad básica, independientemente de cuánto dinero tengan en sus cuentas. Dante cerró los ojos. Sabía que ella tenía razón. Había sabido desde el momento en que llamó vagabundo a Marcelo Fuentes que había cruzado una línea. ¿Dónde está el señor Fuentes ahora?, preguntó finalmente. No lo sé con certeza, respondió Verónica. Pero basándome en lo que dijo sobre su esposa, probablemente en el Hospital San Rafael. Dante asintió lentamente, tomando una decisión que sabía cambiaría algo fundamental en él. Cancela todas mis reuniones de hoy, dijo, y prepara el auto. Voy al Hospital San Rafael. Verónica no pudo ocultar su sorpresa. ¿Va a ir personalmente? Sí, voy a hacer esto, respondió Dante. Voy a hacerlo cara a cara, como un hombre, no escondido detrás de comunicados de prensa y abogados. Señor Moretti, Verónica vaciló. ¿Está seguro? Podría ser incómodo. El señor Fuentes tiene todos los motivos para estar furioso con usted. Lo sé.
Dante se alejó de la ventana y tomó su abrigo. Pero es exactamente por eso que tengo que ir yo mismo. Una disculpa solo significa algo cuando viene con el costo de tu propia incomodidad. Mientras salían de la oficina, Dante sintió algo extraño en su pecho. Tardó un momento en identificarlo. Era miedo. No miedo a la confrontación física, sino miedo a enfrentar la verdad sobre sí mismo, reflejada en los ojos de un hombre que había lastimado. Pero junto con el miedo, había algo más. Un destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, todavía podía hacer lo correcto. El viaje al Hospital San Rafael tomó 30 minutos. Miguel condujo en silencio, sintiendo que su jefe estaba atravesando algo importante. Cuando llegaron, Dante le pidió que esperara en el auto. El hospital era un mundo completamente diferente al que Dante habitaba normalmente. Los pasillos eran estrechos y funcionales en lugar de amplios y elegantes. El olor a desinfectante era omnipresente. Las personas que esperaban en las áreas comunes tenían rostros marcados por la preocupación y el cansancio. Dante se sintió extrañamente fuera de lugar en su traje de diseñador, como un extraterrestre que había aterrizado en un planeta desconocido. En el mostrador de información, una enfermera de mediana edad con expresión cansada pero amable lo atendió. «Busco a Elena Fuentes», dijo Dante. «Debería estar en el área de oncología». La enfermera consultó su computadora. «Habitación 347, tercer piso. ¿Es familiar?» «No», respondió Dante honestamente. «Pero necesito hablar con ella y su esposo sobre un asunto importante». La enfermera lo estudió con esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento como para ser engañados fácilmente. «Las horas de visita son limitadas y la señora Fuentes necesita descanso», dijo con tono que no admitía argumentos. «Puede subir, pero si el paciente o su familia no quieren verlo, tendrá que irse inmediatamente». «Entendido», asintió Dante. Subió por las escaleras en lugar del elevador, necesitando esos minutos extra para prepararse mentalmente. Con cada escalón, se preguntaba qué iba a decir exactamente. «Lo siento» no parecía suficiente. Ninguna palabra parecía suficiente. Cuando llegó al tercer piso y caminó por el pasillo hacia la habitación 347, su corazón latía más rápido que cuando había hecho presentaciones frente a juntas directivas de corporaciones internacionales. Se detuvo frente a la puerta, respiró profundamente y tocó suavemente. «Adelante», vino una voz femenina desde adentro, débil pero clara. Dante empujó la puerta y entró. Elena Fuentes estaba recostada en la cama, con tubos conectados a su brazo. Se veía frágil, consumida por la enfermedad, pero sus ojos eran brillantes y alertas. Y sentado en la silla junto a ella, sosteniéndole la mano con infinita ternura, estaba Marcelo Fuentes. El anciano levantó la vista cuando Dante entró. Sus ojos se encontraron. Y en ese momento, Dante Moretti supo que estaba a punto de enfrentar el momento más difícil de su vida. No porque Marcelo se viera amenazante, no porque hubiera rabia en su expresión, sino porque había algo mucho peor. Había dignidad tranquila y la pregunta silenciosa en esos ojos que decía claramente: ¿viniste a humillarme de nuevo o viniste a ser humano? El silencio en la habitación 347 era tan denso que Dante podía escuchar el zumbido eléctrico de las máquinas médicas, el goteo lento del suero intravenoso, su propia respiración entrecortada. Marcelo no se movió de su silla. No soltó la mano de Elena. Simplemente observaba a Dante con esa mirada que parecía atravesarlo, como si pudiera leer cada pensamiento, cada motivación, cada fragmento de culpa que se había acumulado en las últimas 24 horas. Elena miró a su esposo con confusión, luego al extraño bien vestido que acababa de entrar a su habitación. «¿Quién es mi amor?», preguntó con voz suave. Marcelo no apartó sus ojos de Dante cuando respondió. «Es el gerente del banco», dijo con tono neutro que de alguna manera era más devastador que cualquier acusación. «El señor Dante Moretti». Elena inhaló bruscamente. Sus ojos, tan cálidos momentos antes, se enfriaron mientras observaba al hombre que había humillado a su esposo. «Entiendo», fue todo lo que dijo, pero esas dos palabras cargaban el peso de 50 años de matrimonio, de solidaridad inquebrantable, de amor que se mantenía firme incluso frente a la crueldad. Dante se quedó parado en el umbral,
sintiéndose más pequeño de lo que jamás se había sentido en su vida. Su traje de $5,000, su reloj suizo, su postura perfeccionada en años de negociaciones de alto nivel, todo eso se sentía absurdo, vacío, casi obsceno en esta habitación donde lo único que importaba era el amor entre dos personas que habían compartido una vida entera. «Señor Fuentes», comenzó Dante, y se sorprendió al escuchar cómo su propia voz temblaba ligeramente. «Señora Fuentes, yo vine a terminar lo que empezó ayer», interrumpió Elena, y había acero en su voz a pesar de su debilidad física. «¿A recordarnos otra vez que somos invisibles para gente como usted?» «No», respondió Dante rápidamente. «Vine a disculparme». Marcelo finalmente habló, su voz tan calmada que era casi perturbadora. «¿Disculparse?», repitió. «¿Esa es la palabra que usa cuando su banco roba el trabajo de toda una vida de un hombre? Cuando llama vagabundo a alguien frente a extraños? Cuando expulsa a una persona desesperada que solo pedía ayuda?» Cada palabra era un golpe preciso, y Dante las recibió sin defenderse. «Tiene toda la razón de estar furioso», dijo. «Lo que hice ayer fue imperdonable. No hay justificación para cómo lo traté». «Entonces, ¿por qué lo hizo?», preguntó Elena, incorporándose ligeramente en la cama con esfuerzo. Marcelo inmediatamente se movió para ayudarla, acomodando las almohadas detrás de su espalda con gestos automáticos nacidos de años de cuidado mutuo. «¿Qué le hizo mi esposo para merecer ese trato?». Dante sintió algo quebrarse dentro de él. No tenía respuesta. O más bien, la respuesta era tan fea que le avergonzaba admitirla en voz alta. «Nada», respondió finalmente. «Su esposo no hizo absolutamente nada para merecer cómo lo traté. Yo juzgué un libro por su portada, vi su ropa desgastada, su apariencia humilde, y asumí que no era importante, que su problema no era mi problema, que podía simplemente descartarlo». «¿Y ahora?», preguntó Marcelo. «¿Qué cambió entre ayer y hoy? ¿Desarrolló conciencia repentinamente o vino porque la historia se volvió viral y está preocupado por su reputación?» La pregunta era brutal en su honestidad. Dante podría haber mentido. Podría haber dicho que había pasado toda la noche atormentado por la culpa, que su conciencia no le dejó dormir, que había tenido una epifanía sobre el significado del servicio y la humanidad. Pero algo en los ojos de Marcelo le decía que el anciano merecía la verdad completa, sin importar cuán fea fuera. «Ambas cosas», admitió Dante bajando la mirada. «Sí, la historia se volvió viral. Sí, hay manifestantes afuera de mi banco. Sí, estoy perdiendo clientes y dinero. Y sí, eso me asustó lo suficiente como para finalmente hacer lo que debía haber hecho desde el principio». Levantó la vista nuevamente. «Pero también pasé toda la noche sin poder dormir, viendo su cara cada vez que cerraba los ojos, escuchando sus palabras, recordando la expresión en su rostro cuando lo llamé, cuando usé esa palabra horrible, y me di cuenta de que me había convertido en alguien que mi abuelo no reconocería, alguien que mi propia conciencia no puede tolerar». Se atrevió a dar un paso hacia adelante, manteniéndose a distancia respetuosa, pero acortando el espacio entre ellos. «Mi abuelo fundó ese banco para servir a personas exactamente como usted», continuó. «Personas trabajadoras que confiaban en nosotros con sus sueños, con el fruto de su esfuerzo. Y en algún momento durante estos años, olvidé eso. Olvidé que detrás de cada cuenta hay una historia real, una vida real, esperanzas y miedos reales». Elena y Marcelo intercambiaron una mirada. Décadas de matrimonio les habían dado la capacidad de comunicarse sin palabras. Cuando Marcelo asintió casi imperceptiblemente, Elena volvió su atención a Dante. «Señor Moretti», dijo, «aprecio sus palabras, pero las palabras son fáciles cuando vienen después de que el daño ya está hecho. ¿Qué es lo que realmente quiere de nosotros?» «Quiero ayudarlos», respondió Dante. «Investigué su caso anoche. Sé que su cuenta con $83,200 fue transferida al Estado después de años de inactividad. Sé que recuperar esos fondos normalmente tomaría entre 6 meses y 2 años. Requeriría abogados, trámites complicados, costos que ustedes no pueden pagar. ¿Y?», Marcelo lo observaba con expresión cautelosa. «Y quiero que el banco cubra todos los costos legales», dijo Dante. «Quiero asignar a nuestro mejor abogado corporativo para que trabaje exclusivamente en su caso.
Quiero acelerar el proceso tanto como sea humanamente posible. Y mientras tanto, sacó un sobre de su bolsillo interno. No era manila desgastado como el que Marcelo había llevado ayer. Era blanco, limpio, con el logo del Banco Diamante Imperial impreso en dorado. Mientras tanto, continuó, quiero adelantarles el monto completo. $83,200. Sin intereses, sin condiciones. Simplemente como un préstamo temporal hasta que recuperemos sus fondos originales del Estado. Colocó el sobre la mesita auxiliar junto a la cama de Elena. El silencio que siguió fue absoluto. Marcelo miró el sobre como si fuera una serpiente que podría morder en cualquier momento. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué hacer esto ahora? Porque es lo correcto, respondió Dante. Porque ustedes confiaron en mi banco con su futuro, y mi banco, bajo mi gestión, les falló. Porque la señora Elena necesita tratamiento médico ahora, no en 6 meses. Y porque... Su voz se quebró ligeramente. Porque mi abuelo, el hombre que fundó ese banco, solía decirme algo cuando yo era niño. Decía, Dante, el dinero es solo papel. Lo que realmente vale es cómo tratas a las personas cuando tienen ese papel y cómo las tratas cuando no lo tienen. Y ayer, cuando tuve la oportunidad de honrar esa filosofía, fracasé completamente. Elena tenía lágrimas en los ojos ahora. Marcelo apretaba su mano con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. No queremos su caridad, dijo Marcelo, su voz firme a pesar de la emoción visible en su rostro. Ese dinero es nuestro, lo ganamos. No es un regalo, no es un favor. Lo sé, asintió Dante. Y tiene toda la razón. No es caridad. Es un adelanto de lo que legítimamente les pertenece. El banco simplemente está corrigiendo un error, acelerando un proceso que nunca debió ser tan complicado en primer lugar. ¿Y si decimos que no?, preguntó Elena. ¿Si rechazamos su oferta? Dante consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Entonces respetaré su decisión, dijo. No insistiré, no intentaré manipularlos, pero les pediría que al menos acepten que el banco cubra los costos legales para recuperar sus fondos del Estado. Eso, al menos, es lo mínimo que podemos hacer para comenzar a enmendar este error. Marcelo se levantó lentamente de su silla. A pesar de su edad, a pesar de su apariencia humilde, en ese momento tenía una dignidad que hacía que Dante se sintiera pequeño en comparación. Caminó hacia Dante hasta que estuvieron cara a cara, separados por apenas 1 metro. ¿Sabe qué es lo más difícil de todo esto?, preguntó Marcelo, su voz baja pero intensa. No es la humillación pública. No es que me llamara vagabundo. No es siquiera que me expulsara de su banco frente a toda esa gente. ¿Qué es?, susurró Dante. Es que, por un momento, ayer, continuó Marcelo, mientras me arrastraban hacia la salida, mientras todos me miraban como si fuera menos que humano, una parte de mí comenzó a creerlo. Comenzó a pensar que tal vez tenían razón. Que tal vez mi vida, mi trabajo, mis años de sacrificio realmente no valían nada. Una lágrima rodó por su mejilla. Elena tuvo que recordarme quién soy. Su voz se quebró. Mi propia esposa, luchando contra el cáncer en una cama de hospital, tuvo que consolarme y decirme que todavía tengo valor. ¿Entiende lo que eso significa? ¿Entiende el daño que causó? Dante sintió sus propias lágrimas amenazando con caer. No podía recordar la última vez que había llorado. Probablemente en el funeral de su abuelo, 10 años atrás. Lo entiendo, dijo con voz ronca. Y no hay nada que pueda decir o hacer que borre ese daño completamente. Pero si me da la oportunidad, pasaré el resto de mi vida intentando ser mejor que el hombre que fue ayer. Intentando ser el tipo de persona que mi abuelo esperaba que fuera. Marcelo lo estudió por un largo momento. Luego, lentamente, extendió su mano. «Prométame algo, señor Moretti», dijo. «Lo que sea», respondió Dante. «Prométame que la próxima vez que alguien entre a su banco, alguien humilde, alguien que se vea cansado y gastado por la vida, recordará este momento. Recordará que cada persona tiene una historia, que cada persona merece dignidad». Dante tomó la mano de Marcelo con ambas manos, sosteniéndola con cuidado. «Se lo prometo», dijo. «Sobre la memoria de mi abuelo, se lo prometo». Y en ese momento, algo cambió. No fue instantáneo, no fue mágico, pero fue real. 2 hombres, de mundos completamente diferentes,
conectaron a través de la humanidad compartida. 3 meses después, el Banco Diamante Imperial había cambiado de maneras que nadie habría imaginado. El vestíbulo seguía siendo elegante, con sus candelabros de cristal y pisos de mármol, pero ahora había algo diferente en el ambiente. En una esquina, donde antes solo había sillones de cuero para clientes premium, se había instalado un área de orientación gratuita. Allí, asesores financieros ayudaban a personas de todos los estratos sociales a entender sus cuentas, navegar trámites complicados, recuperar fondos olvidados. En la pared principal, donde antes colgaba un retrato corporativo impersonal, ahora había una fotografía. Era en blanco y negro, y mostraba al abuelo de Dante Moretti estrechando la mano de un trabajador de construcción en el día de la apertura del banco original. Debajo, una placa dorada decía: «El dinero sirve a las personas, no al revés. Fundador Giuseppe Moretti, 1952». Pero la historia real no estaba en las paredes del banco. Estaba afuera, en la vida de las personas cuyas historias se habían entrelazado aquel día de confrontación que cambió todo. Elena Fuentes estaba sentada en el jardín del Hospital San Rafael, pero ya no como paciente. Había completado su tratamiento 2 meses atrás. El dinero que Dante había adelantado había permitido acceso al especialista oncológico más reconocido de la ciudad, quien diseñó un protocolo de tratamiento agresivo, pero efectivo. Los médicos habían sido cautelosamente optimistas al principio. Ahora, después de los últimos análisis, usaban una palabra diferente: remisión. El cáncer no había desaparecido completamente, probablemente nunca lo haría, pero estaba bajo control. Elena había ganado tiempo. No 6 meses, no 2 años, potencialmente décadas, si seguía con el tratamiento de mantenimiento. Sentado junto a ella en el banco del jardín, Marcelo sostenía su mano como siempre, pero había algo diferente en su postura. La carga que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo se había aligerado. No había desaparecido. La preocupación por Elena nunca desaparecería completamente, pero ahora era manejable. «¿En qué piensas, mi amor?», preguntó Elena apretando suavemente su mano. Marcelo sonrió, esa sonrisa que ella conocía tan bien, llena de amor y gratitud. «Pienso en lo extraña que es la vida», respondió. «Cómo el peor día puede convertirse en el comienzo de algo hermoso. Cómo las personas pueden cambiar cuando deciden mirar más allá de sí mismas». Elena asintió, mirando hacia el cielo donde las nubes formaban patrones cambiantes. «¿Recuerdas lo que te dije aquella noche en el hospital?», preguntó. «Cuando volviste del banco completamente destrozado». «Me dijiste muchas cosas esa noche», respondió Marcelo. «Te dije que ya habías hecho más que suficiente», continuó Elena. «Que no importaba si conseguíamos el dinero o no, que ya eras el hombre que siempre quise que fueras. Lo recuerdo, pero estaba equivocada en una cosa». Elena se volvió para mirarlo directamente. «No se trataba solo del dinero. Se trataba de que el mundo viera lo que yo siempre he visto en ti. Un hombre de dignidad inquebrantable, alguien cuya historia merece ser contada. Alguien que representa a millones de personas cuyas voces rara vez son escuchadas». Marcelo sintió lágrimas picando en sus ojos. «No hice nada especial», dijo. «Solo defendí lo que era correcto». «Exactamente», sonrió Elena. «Y eso es lo que hace que sea especial». Un movimiento en el camino del jardín captó su atención. Una figura familiar se acercaba, ya no con el traje de $5,000 y la expresión de superioridad, sino con jeans oscuros, camisa casual y una expresión que mezclaba humildad y determinación. Dante Moretti se acercó con paso menos seguro que la primera vez que había entrado a este hospital 3 meses atrás. «Señor Fuentes, señora Elena», saludó con una pequeña inclinación de cabeza. «Espero no interrumpir». «Para nada», respondió Elena calurosamente. «Justo estábamos hablando de usted». Dante se sentó en el banco frente a ellos, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. «Vengo con noticias», dijo. El Estado finalmente procesó la solicitud de recuperación de fondos. Los $83,200 originales, más intereses acumulados durante todos estos años, han sido oficialmente devueltos a su cuenta. El total es de $112,400. Marcelo y Elena intercambiaron una mirada de asombro. ¿112,000? Repitió Marcelo. Los intereses se siguieron acumulando incluso cuando el dinero estaba en custodia estatal, explicó Dante.
Es su derecho legal. Y el adelanto que el banco hizo de 83.000 ya fue cancelado de esos fondos, así que el saldo restante es completamente suyo, libre y disponible. Eso significa... Elena hizo los cálculos mentalmente, que después del tratamiento y todos los gastos todavía nos queda aproximadamente $42.000, completó Dante. Suficiente para vivir cómodamente durante varios años, especialmente con el programa de medicamentos subsidiados que conseguimos a través del hospital. Marcelo se quedó sin palabras. Después de todos los años de preocupación, después de la humillación y el dolor, después de todo, habían ganado más de lo que habían depositado originalmente. Hay algo más, continuó Dante, sacando un sobre de su bolso. La junta directiva del banco votó unánimemente para ofrecerle una compensación adicional por el trato inapropiado que recibió. No es mucho, solo $10.000, pero es nuestra manera de reconocer formalmente que cometimos un error grave. Extendió el sobre hacia Marcelo, quien lo tomó con manos que temblaban ligeramente. Señor Moretti, dijo Marcelo con voz emocionada, usted no tenía que hacer esto. Sí tenía que hacerlo, respondió Dante firmemente, pero no solo por razones legales o de relaciones públicas. Tenía que hacerlo porque era lo correcto, porque ustedes me enseñaron algo que había olvidado en algún punto del camino. ¿Qué le enseñamos?, preguntó Elena con curiosidad genuina. Dante se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Me enseñaron que el éxito real no se mide en cuentas bancarias o edificios elegantes o títulos impresionantes, dijo. Se mide en cómo tratamos a las personas cuando nadie está mirando, en si nuestras acciones reflejan nuestros valores declarados, en si podemos dormir por la noche sabiendo que hicimos lo correcto, incluso cuando lo correcto es difícil. Se levantó y caminó unos pasos hacia las flores que bordeaban el jardín. Después de nuestro encuentro, continuó, reorganicé completamente el banco. Despedí a Rodrigo Salazar por su falta de empatía con los clientes. Implementé programas de capacitación obligatorios sobre servicio digno para todos los empleados. Creamos un departamento dedicado exclusivamente a ayudar a personas con cuentas inactivas o situaciones complicadas. Se volvió para mirarlos directamente. Pero más que eso, cambié yo. Su voz se volvió más suave. Cada mañana cuando me miro en el espejo me pregunto, ¿el hombre que veo hoy es alguien de quien mi abuelo estaría orgulloso? ¿Es alguien que trata a todas las personas, sin importar su apariencia o cuenta bancaria, con la dignidad que merecen? ¿Y cuál es la respuesta?, preguntó Marcelo. Dante sonrió, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. Algunos días sí, algunos días todavía estoy trabajando en ello, pero la diferencia es que ahora me hago la pregunta. Y eso, gracias a ustedes, es un comienzo. Elena se secó una lágrima que rodaba por su mejilla. «Sabe, señor Moretti», dijo, «cuando Marcelo volvió aquel día y me contó lo que había pasado, estaba tan furiosa. Quería que usted sufriera. Quería que perdiera todo, como nosotros casi lo perdemos todo». «Hubiera sido justo», asintió Dante. «Pero ahora me doy cuenta», continuó Elena, «de que la venganza nunca sana nada. Lo que sana es cuando las personas tienen el coraje de reconocer sus errores y hacer el esfuerzo genuino de cambiar. Usted tuvo ese coraje, y eso significa más que cualquier disculpa o compensación financiera». Marcelo se levantó, acercándose a Dante. Los dos hombres se quedaron frente a frente, como aquella primera vez en el vestíbulo del banco, pero ahora todo era diferente. «Gracias», dijo Marcelo simplemente, «por escuchar, por cambiar, por recordar que detrás de cada cuenta hay un ser humano con esperanzas, sueños y una historia que merece respeto». Extendió su mano. Dante la tomó, pero en lugar de un simple apretón, atrajo a Marcelo hacia un abrazo. El anciano se tensó por un segundo, sorprendido, pero luego correspondió el gesto. Dos hombres, de mundos tan diferentes, unidos por una lección que cambió ambas vidas para siempre. Cuando se separaron, Elena aplaudió suavemente, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «¿Saben qué deberíamos hacer?», dijo con repentina energía. «Deberíamos celebrar, los tres, una comida juntos, como amigos». Dante pareció conmovido por la oferta. «Me encantaría», respondió, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Marcelo.
Que me dejen pagar, sonrió Dante. No como compensación o como gesto corporativo, sino como una persona que genuinamente aprecia a otras dos personas que le enseñaron a ser mejor. Marcelo miró a Elena, quien asintió con una sonrisa. Trato hecho, dijo Marcelo, pero elijo yo el restaurante. Nada demasiado elegante, un lugar honesto, con comida real, donde las personas normales comen. Dante se rió, un sonido genuino que sorprendió incluso a él mismo. Perfecto, no podría pedir nada mejor. Mientras caminaban juntos hacia la salida del jardín, tres personas que el destino había unido de la manera más inesperada, el sol comenzó a asomarse entre las nubes. La luz dorada bañaba el jardín, transformándolo en algo casi mágico. Elena tomó el brazo de Marcelo por un lado. Del otro lado, Dante caminaba con las manos en los bolsillos, silbando suavemente una melodía que su abuelo solía tararear. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Elena mientras caminaban. Hace 3 meses, estábamos en el fondo más oscuro, sin esperanza, sin opciones, sintiéndonos invisibles para el mundo. ¿Y ahora?, preguntó Dante. Ahora, Elena sonrió ampliamente. Me doy cuenta de que nunca fuimos invisibles. Solo necesitábamos que alguien realmente mirara, alguien que viera más allá de la apariencia, más allá del dinero, más allá de todo lo superficial que el mundo valora. Y cuando finalmente alguien miró, cuando finalmente alguien vio nuestra humanidad, todo cambió. No, corrigió Marcelo suavemente. Nosotros cambiamos al mundo al negarnos a ser invisibles, al defender nuestra dignidad, al contar nuestra historia. Y yo cambié, añadió Dante, al finalmente tener el coraje de escuchar. Se detuvieron en la entrada del hospital. Detrás de ellos, el edificio que había sido testigo de tanto dolor y tanto miedo. Delante de ellos, la ciudad que continuaba su ritmo frenético, ajena a las pequeñas revoluciones que ocurrían en los corazones de las personas cada día. Entonces este es el final de nuestra historia, dijo Elena con un suspiro satisfecho. No, respondió Marcelo, tomando su mano y la de Dante. Este es el comienzo. El comienzo de vivir cada día recordando que cada persona cuenta, que cada historia importa, que la dignidad no es un privilegio de los ricos, sino un derecho de todo ser humano. Dante asintió, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. Era esperanza, era propósito, era la sensación de finalmente estar alineado con quien realmente quería ser. Mi abuelo solía decir algo más, dijo Dante. Decía que la verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino lo que das, no es lo que recibes, sino lo que compartes. No es cómo te ven los demás, sino cómo te ves a ti mismo cuando nadie está mirando. Sabio hombre, dijo Marcelo. Lo era, concordó Dante, y me tomó perderlo, y luego casi perder mi propia humanidad, para finalmente entender lo que trataba de enseñarme. Se despidieron con promesas de verse pronto, con planes de esa cena celebratoria, con la certeza de que sus vidas estaban conectadas ahora de maneras que trascienden las categorías simples de cliente y banquero, de víctima y victimario, de rico y pobre. Eran simplemente seres humanos que habían aprendido, a través del dolor y la redención, que lo que realmente importa en esta vida es cómo tratamos a los demás cuando tienen todo el poder de lastimarnos, y cómo respondemos cuando somos nosotros quienes tenemos ese poder. Mientras Dante regresaba a su auto, se detuvo un momento y miró hacia atrás. Marcelo y Elena caminaban lentamente hacia la parada de autobús, sus manos entrelazadas, sus cabezas inclinadas una hacia la otra en conversación íntima. Se veían pequeños contra el gran edificio del hospital, 2 personas mayores que el mundo fácilmente podría ignorar. Pero Dante nunca volvería a cometer ese error. Ahora, cuando miraba a Marcelo y Elena, veía gigantes. Veía dignidad inquebrantable. Veía amor que sobrevive a cualquier adversidad. Veía la lección más importante que jamás aprendería, que todos somos iguales cuando se nos despoja de títulos y posesiones, que la compasión no cuesta nada pero vale todo, y que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. El sol brillaba completamente ahora, bañando la ciudad en luz dorada, y en algún lugar, Dante estaba seguro, su abuelo sonreía.